La historia de la ES-150 es la historia de la primera guitarra eléctrica de éxito comercial de Gibson, y su asociación con el legendario pionero del jazz Charlie Christian es algo que la mayoría de aficionados al mundo de las 6 cuerdas conocemos, pero una mirada detallada a las circunstancias del nacimiento de este modelo muestra que Gibson fue, de hecho, empujada a tomar el camino ES Electric Spanish, debido a la demanda de los principales minoristas. Aquí están los detalles inéditos del nacimiento del instrumento que permitió a Gibson convertirse en el fabricante preeminente de guitarras eléctricas de nivel profesional. En los años 30, algunos guitarristas empezaron a necesitar más volumen, algunos se pasaban al banjo, sobre todo en los estudios de grabación donde podía destacar mejor que una guitarra en el contexto de una banda. Y a pesar de la fiebre por las guitarras lap steel en los Estados Unidos durante esta época, algunos fabricantes comenzaron a hacer pruebas en el mercado emergente de la guitarra acústica electrificada. Rickenbacker sacó su modelo Spanish Electric Acoustic hacia 1932, pero vendió muy pocas unidades. Otros ejemplos tempranos vinieron de Dobro y National. Gibson tomó la delantera de los nuevos instrumentos eléctricos, con el lanzamiento a mediados de los años 30 de la ES-150, la primera guitarra Electric Spanish con éxito comercial de la compañía. Una cuestión de prioridades. La ES-150 no fue la primera guitarra eléctrica de Gibson, ya que los movimientos iniciales de la compañía para participar en un mercado eléctrico que emergía lentamente se remontan unos años antes. Los anuncios y la literatura de Gibson muestran que estos primeros esfuerzos se pueden fechar con seguridad a principios de 1933, no a mediados de los años 20, como les gustaba creer a la empresa o a algunos de sus veteranos. En vista de que los instrumentos eléctricos apenas se vendían, la estrategia de Gibson en los años 30 fue comercializar una unidad de pastilla o pickup lista para instalar con cable y amplificador en lugar de ofrecer una guitarra eléctrica a medida con una pastilla ya incorporada. La pastilla y el amplificador anunciados en 1933 fueron suministrados por una de las potencias musicales de Chicago, Lyon y Healy. La pastilla era de tipo piezoeléctrico, una tecnología conocida desde finales del siglo XIX, pero su aplicación a la amplificación de guitarras fue primitiva, por decirlo de alguna manera, sobre todo porque se basó en capturar las vibraciones de la tapa de la guitarra en lugar de las cuerdas. El inicio de la pastilla electromagnética desarrollada por George Beauchamp para Rickenbacker provocaría cambios en la postura de Gibson. Disponible para el público a partir de agosto de 1932, con guitarras eléctricas españolas o hawaianas a medida, la pastilla de Beauchamp marca un hito, tanto en términos de tecnología como de musicología. A diferencia del piezoeléctrico de Gibson, fue diseñado para captar las vibraciones de las cuerdas, produciendo así un sonido novedoso de guitarra eléctrica en lugar de un sonido meramente amplificado. Este enfoque atrajo a un número creciente de intérpretes, y el logro de Rickenbacker no pasó desapercibido para los fabricantes de guitarras establecidos. Al mismo tiempo, las deficiencias de su pastilla piezoeléctrica en términos de sonido e instalación llevaron a Gibson a actualizar su oferta. Según los antiguos registros de la fábrica, no se vendieron más de 50 pastillas piezoeléctricas, con amplificadores a juego en total, desde 1933 hasta 1935. Para el 35, Gibson estaba decidida a tener una pastilla electromagnética propia, y la compañía le pidió a un ingeniero de audio de Lyon y Healy llamado John Kutalek que la desarrollara con la ayuda del destacado multiinstrumentista y músico de Rickenbacker, Albino Rey. Sin embargo, poco antes del verano del 35, el proyecto se devolvió a la fábrica de Gibson, pasando a manos de un recluta llamado Walter Fuller, conocido por el jefe de Gibson, Guy Hart, por su experiencia como radioaficionado. Fuller estaba feliz de ir más allá de su trabajo como cronometrador y convertirse en jefe de un departamento de electrónica recién establecido. En lo que parece haber sido cuestión de semanas, Fuller había ideado lo que ahora se denomina comúnmente pastilla de barra, debido a su diseño. El principio de este micro es muy conocido. Constituido por un bobinado simple y uno o varios imanes. Se sitúa en la caja sonora debajo de las cuerdas. Cuando las cuerdas empiezan a vibrar en el campo magnético así creado, inducen una corriente eléctrica de baja intensidad, que tras haberse amplificado, se transforma en ondas sonoras mediante altavoces. De acuerdo con la moda musical predominante, se eligió un lap steel como plataforma de lanzamiento para esta nueva pastilla, pero lo que a menudo se pasa por alto es que, al mismo tiempo, Gibson actualizó su oferta de guitarras eléctricas españolas, ES.
Las iniciales ES para Electric Spanish, por supuesto, no tenían nada que ver con las guitarras de cuerdas de nylon clásicas. Simplemente era una forma de distinguirlas de las hawaianas o lap steels. A pesar del desarrollo de su propia pastilla electromagnética, Gibson continuó centrándose en venderlas como accesorios en lugar de comercializar una guitarra eléctrica a medida con pastillas y controles incorporados. Esta aparente falta de iniciativa se puede explicar en parte por lo que la compañía vio como su prioridad. Véase el éxito de la gama rediseñada de guitarras Archtop, presentadas en el 35 con la nueva Super 400, y las L5, L7, L10, L12 y L50. Ya sea en términos de reputación o finanzas, estos modelos fueron fundamentales para el futuro de Gibson en la era posterior a la depresión. A juzgar por el número total de instrumentos electrificados enviados en el 36, la estrategia de Gibson centrada en unidades adicionales demostró ser astuta y exitosa. De esta manera, Gibson ofrecía una opción flexible para aquellos tentados a electrificar sus guitarras, viejas o nuevas, y además no había mucha competencia para ellos en ese momento. Cuando la convención comercial anual tuvo lugar en julio de 1936, el espacio de Gibson incluía una L10 y una L1 respectivamente equipadas con bobinas ES85 y ES96, mientras que competidores como Epiphone, National Dobro o Vega mostró sus propias guitarras eléctricas. A pesar de la ausencia de un modelo ES real, uno de los panfletos de la compañía proclamó: Gibson ha sacado a las guitarras eléctricas del escenario de la novedad. Y bien, esto era cierto en el frente EH o Electric Hawaiian, pero no del todo para guitarras tipo ES o Electric Spanish. Los clientes lo primero. Los minoristas gigantes como Montgomery Ward, entonces propietario de la marca Recording King, y Spiegel May Stern, entonces propietario de Old Craftsman, estaban mucho más entusiasmados que Gibson con las guitarras ES. Montgomery Ward se había apresurado a subirse a la onda eléctrica y en la primavera del 36 anunciaba una ES construida por Regal, lo que implicaba que el instrumento se había encargado a finales del 35. Esta primera guitarra eléctrica era inusual en la medida en que tenía una tapa de 3/8 pulgadas, sin orificios de sonido, claramente reforzada para no vibrar y una pastilla humbucker o de doble bobina bastante sorprendente. Montgomery Ward tenía una relación larga con Gibson que se remontaba a su catálogo de 1920-1930, que desde entonces se había consolidado y eventualmente produciría algunos de los instrumentos Gibson más elegantes de los años 30. Existe evidencia que sugiere que Montgomery Ward y Spiegel se acercaron a Gibson aproximadamente en el momento de la feria comercial de verano de 1936 para solicitar guitarras ES y EH para sus respectivos catálogos. Montgomery fue probablemente el más rápido en confirmar su pedido, porque las primeras unidades de producción con amplificador a juego se entregaron a partir del 23 de diciembre de 1936. Las primeras guitarras ES construidas para Spiegel salieron de la fábrica de Kalamazoo aproximadamente un mes después. El modelo 1270 construido por Gibson para Montgomery era una Archtop con agujeros en forma de F y una tapa de abeto sólido, originalmente prensada en lugar de tallada, fondo y aros de arce, y acabada con un sunburst marrón en la parte superior. El modelo estaba equipado con una pastilla de barra caracterizada por sus extremos de bobina redondeados y sujeta a la parte superior con 3 tornillos ajustables. Tenía una salida de corriente continua bastante baja para los estándares modernos, de aproximadamente 2,5 K ohmios. Estaba equipada con un solo control de volumen y sin tono. El equipo completo se vendió por $65 en 1937, incluido un amplificador de 15 vatios a válvulas con un altavoz Jensen de 10 pulgadas. El estuche forrado de franela se tenía que comprar aparte por $7.45. En la narrativa del catálogo de Ward, el verdadero origen del modelo se mencionó sutilmente con una mención de que el instrumento era un producto del fabricante de instrumentos con trastes más famoso de Estados Unidos. El modelo 34S de Spiegel era idéntico en forma y construcción al 1270 de Montgomery Ward, con un clavijero un poco más elegante, adornado con una floritura blanca alrededor del nombre Old Craftsman. Esto puede explicar por qué era un poco más cara, $69.95. Sin embargo, su estuche era más barato, $3.95. El amplificador se podía comprar por separado, por $44.95.
No había ningún indicio del origen de Gibson en el catálogo de Spiegel, que simplemente afirmaba que el modelo tenía 4 veces el volumen de una sola guitarra. El contrato con Spiegel fue de corta duración, posiblemente debido a la relación de Gibson con Montgomery Ward o a la falta de diferenciación entre sus respectivos modelos. Mientras tanto, la relación eléctrica de Gibson con Montgomery Ward floreció. El número total de guitarras ES con pastilla fabricadas finalmente para Montgomery Ward desde finales del 36 hasta que terminó su contrato en 1940 se puede estimar en unos 900 instrumentos con varias configuraciones. En el verano del 36, el interés de un gigante minorista con un poder de ventas multimillonario sirvió como una llamada de atención para la alta dirección de Gibson, que decidió apresurarse a lanzar su propio modelo ES. El sistema de lotes secuenciales que usaban en la fábrica sugiere que Gibson inicialmente pensó en introducir el equivalente a un Black Special, como los Black Special a precios de ganga vendidos a los distribuidores desde la Depresión. Esto eran lotes de productos lo más sencillos posibles para abaratar costes. La producción de 10 guitarras ES completamente terminadas en negro con un logo Gibson estarcido en blanco en el clavijero se lanzó en septiembre del 36. Se necesitaba un modelo ES más sofisticado para pulir las credenciales de Gibson y tendría un acabado en sunburst en lugar de negro, un logo con incrustaciones perladas en lugar de estarcido en blanco, así como afinadores individuales en vez de clavijas 3 en línea. A diferencia de las eléctricas para Montgomery Ward y Spiegel, también tendría una barra tensora o alma, una tapa maciza de abeto tallado, arce macizo en la parte posterior y los lados, con una tapa posterior plana ligeramente arqueada como las tapas planas contemporáneas. Un diapasón con bordes blancos y un mástil sombreado aportarían una mayor diferenciación, aunque algunas de las primeras ES-150 no tienen estos detalles. Y Gibson se apresuró en acelerar la producción de estas guitarras para que las primeras ES-150 pudieran entregarse antes de que Montgomery Ward y Spiegel recibieran sus modelos ES. Gibson pudo haber sido un seguidor cauteloso en lugar de un innovador audaz, pero la compañía con sede en Kalamazoo pronto emergería como el líder indiscutible del mercado en el campo de las guitarras eléctricas españolas. Charlie Christian. La pastilla que incorporaba la ES-150 es ahora conocida como la pastilla Charlie Christian. Christian fue un auténtico pionero entre los guitarristas eléctricos, y la ES-150 pudo disfrutar de una considerable popularidad, en parte gracias a su uso de la guitarra. Le dio un medio para competir con los instrumentos de viento metal como solista, y finalmente ser escuchado. Nada volvió a ser igual. Charlie fue el genio que mostró a los músicos de jazz lo que una guitarra eléctrica podía hacer. Tocaba con la articulación y la fluidez de un saxofonista y prácticamente inventó el concepto de solos de guitarra eléctrica. Amplificar mi instrumento me ha permitido tener un descanso maravilloso. Hace unas semanas estaba trabajando a cambio de frijoles en Oklahoma, pasando un momento muy difícil para salir adelante y tocar de la forma en la que quería tocar. Así que animaros, todos vosotros, guitarristas hambrientos. Sé que tocáis muy buena música, pero ahora tenéis la oportunidad de llamar la atención sobre el hecho no solo de los líderes de banda miopes, sino también del mundo entero. Y es que Charlie demostró que un guitarrista podía ser algo más que un robot rasgueando un cacharro para mantener el ritmo. Y en 1939, tras forjarse una buena reputación a nivel local, conoció al cazatalentos John Hammond, que también lanzó las carreras de artistas como Billie Holiday, Bob Dylan y Bruce Springsteen. Hammond le arregló una audición con Benny Goodman, y el resto es historia. Pero su originalidad va más allá del mero instrumento que tocaba. Exploró las disonancias, empleó acordes inusuales para la guitarra en aquel momento, además de técnicas que anticiparon el movimiento bebop, que estaba a punto de llegar. Por desgracia, fue un género en el que no pudo participar. Después de solo 2 años con Benny Goodman, cayó enfermo con problemas pulmonares. Enviado al sanatorio Seaview de Staten Island, se le ordenó abandonar su salvaje estilo de vida. Según los informes, estaba haciendo un excelente progreso, hasta que un amigo introdujo de contrabando un suministro de hierba y una mujer. Charlie murió de forma temprana en 1942 a la edad de 25 años, pero nos dejó una serie de grabaciones de las que aún seguimos aprendiendo. La guerra supuso un periodo difícil para la mayoría de los constructores. Gibson, como muchos otros de sus competidores, tuvo que interrumpir la producción de sus modelos desde 1942,
Cuando la compañía volvió a primera línea, el universo musical había evolucionado considerablemente y la guitarra eléctrica se había impuesto, relegando al recuerdo las guitarras de jazz acústicas. En 1946, Gibson reintrodujo su ES-150, pero ahora con un cuerpo nuevo y un poco más grande. También se sustituyó la emblemática pastilla por una nueva P90. Permaneció en producción hasta que se descontinuó en 1956. Aunque la ES-150 fue un instrumento innovador, la guitarra en sí no se usa mucho hoy en día. Probar una unidad de 1939 revela por qué es así. Aunque su sonido acústico real es delicioso, el sonido amplificado es sensible a los golpes accidentales, mientras que el sonido eléctrico enturbia las notas dentro de los acordes. Los usuarios originales de ES-150 también encontraron que la respuesta de las cuerdas del instrumento estaban algo desequilibradas con los calibres de cuerda usados en ese momento. La cuerda Si, en particular, sonaba demasiado prominente. Posteriormente, Gibson intentó minimizar esto haciendo una muesca en la pieza polar de la pastilla, alrededor de la cuerda Si. El perfil en V del mástil es extremadamente cómodo, y una unidad bien ajustada permite una opción notablemente cómoda. Aunque la electrónica de la guitarra es básica para los estándares actuales, la ES-150 demuestra que incluso los modelos económicos de la compañía estaban extremadamente bien hechos. Si este vídeo os ha resultado interesante, suscribiros al canal, darle a like y activar la campanita de notificaciones para recibir avisos de futuros vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.